confieso en la roca que es Jesucristo. Aleluya, aleluya. Pónganse de pies. Vamos a leer unos versículos de la palabra. Seguimos en Efesios capítulo 1. Amén. Bueno, vamos a tomar el tema es la voluntad de Dios dentro de esto mismo de la gran salvación. Estamos meditando, entonces tenemos la voluntad de Dios que tanto se menciona entre nosotros. La voluntad de Dios. Vamos entonces, el primer versículo que vamos a leer es el versículo 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Luego seguimos el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermana Loli, con toda esta congregación de pie vamos a cantar Yo sé que mi Cristo vive. Usted lo tiene ahí. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren expresar? Yo sé que mi Cristo vive. Aleluya. Como dice el que compuso ese himno, hablé con él esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y es verdad, hablamos con él. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos ahorrando un poquito de energía porque no es necesario que tengan estas lámparas prendidas. Y esto causa un gasto tremendo. Pero no se preocupen, que sigamos. ¿Quién le enseñó al sol subir de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Aleluya. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y la estrella con su mano colocó? Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo. Gracias, Señor Jesús. Corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y esas tiernas manos que siempre me sostienen. Gracias, Señor. A la muerte y al infierno derrotó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo, yo sé
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Bueno, pueden sentarse. Bendito el Señor. Bien, estamos como refrescando la memoria de estos temas que estamos llevando. Bueno, hay varios de la primera escuela que se quedaron para la segunda, que van a oír otra vez lo que voy a explicar, porque para los que vinieron a la segunda hay que recordarles cómo es el caso. Entonces estamos hablando, el tema general es la gran salvación. ¿Recuerdan lo que decíamos que en Hebreos capítulo 2? ¿Cómo escaparemos nosotros? Porque si lo dicho por los ángeles en el Antiguo Testamento, toda transgresión y desobediencia a lo que ellos dijeron por mandato de Dios, tuvo justa retribución, o sea, castigo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. En eso estamos, porque mientras nos esforzamos a ganar gentes para Cristo, personas, pecadores que vengan a Cristo, hay también que cuidar los que están dentro. Amén. Y se cuidan los creyentes enseñándoles la palabra. Amén. Para que nos afirmemos más en Él. Entonces les recuerdo esto. Según Efesios capítulo 1, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en el plan eterno de redención está incluida todas esas bendiciones que desde el plan antes que el mundo fuese, ya todo estaba, porque para Dios todo es un presente. Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos disfrutando después de tantos siglos lo que Dios se propuso en su voluntad hacer. Bendito el Señor. Entonces los pasos que dicen allí, que dice el apóstol para alcanzar esa salvación tan grande, entonces dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, también que nos escogió, amén, en Cristo, antes de la fundación del mundo, que nos predestinó en Cristo, amén, para ser adoptados hijos suyos. También nos hizo aceptos en Cristo. Y en Cristo tenemos redención, tenemos herencia, amén. Pero dentro de todo esto que acabo de decir, entonces se va repitiendo una palabra muy importante ahí, pues son varias, porque esa que dice en Cristo, en Cristo, en Cristo es importante, porque no hay salvación fuera de Cristo. Y el que va a ser salvo tiene que estar en Cristo y Cristo en él. Amén. Esa es esa unión tan maravillosa, esa unión, digamos, tan espiritual de la persona con Cristo. Esto aquí es por fe y se experimenta de verdad en el alma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Además de esto, tenemos también, dice la palabra, tenemos herencia, tenemos redención, tenemos perdón. Y encierra toda esta riqueza, la encierra en la gracia. La gracia de Dios. Por eso dice, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que ese es el propósito. Todo el que es salvo. Yo he estado por ahí andando y meditando y midiendo a ver cómo estoy yo, porque dice que el que alcanza esta gracia tan maravillosa, que la Biblia le agrega la palabra riquezas, porque la palabra riquezas quiere decir abundancia. Es tan abundante la gracia. Y abundante no en el plano natural, en el plano espiritual. Según Dios, la gracia es tan abundante que dice las riquezas, la gloria de las riquezas de su gracia, para alabanza. Así que
Cuando nosotros, no se nos oye mucho eso, porque alabanza no es solamente cantar himnos y coro acá, sino en la vida diaria. ¿Qué dices en tu vida diaria? ¿Qué piensas? Cuando se te vienen los problemas normales de la vida, ¿qué expresas? Amén. Puedes expresar palabras negativas, de disgusto, de desánimo, y aún de cosas peores. Pero el creyente, cuando está firme en la fe, en esta gran salvación, que entiende todo esto, él sabe que no importa la circunstancia en que se encuentre, pero sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo redimido, sigue siendo adoptado por Dios, amén, sigue siendo una persona nacida de nuevo, lleno del Espíritu Santo, con esperanza de salvación. Entonces uno, basado en lo que ha creído, en convicciones, porque ante estas verdades y ante estos principios hay que tener convicción en ellos. Si uno no tiene convicción, siempre uno estará volviéndose a los pensamientos humanos y terrenales. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo afirma diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque, hermano, yo les he insistido mucho y seguiré insistiendo, no es en el culto nada más, es en la calle también, es en la casa, es en los momentos duros, allí donde vas a aprovechar lo que tienes, amén. En la lucha, en la tentación, en el problema, en la tribulación, allí es que hay que echar mano de lo que tenemos. Y se echa mano es creyéndolo y pronunciándolo. En vez de pronunciar palabras de desánimo, palabras de derrota, de ruina o de problemas, expresemos las palabras como dice la Biblia, que en el Apocalipsis dice que los santos vencieron por la palabra de su testimonio. Porque cuando habla de la confesión en la Biblia, de la confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que uno cree debe pronunciarlo. Así que si yo estoy en un problema muy grave y digo, no, yo soy el más de mala de los creyentes, a mí Dios no me quiere oír, yo entonces no estoy creyendo nada, porque eso es lo que estoy pronunciando. Pero si a pesar de la lucha terrible que tenga, enfermedad, lo que sea, yo sigo hablando con mi boca lo que creo con mi corazón. Aplauso a Jesucristo esta mañana. Amén. Esa es la verdadera vida cristiana. Este cristianismo que está basado en Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Y como cantábamos no hace mucho, yo sé que mi Cristo vive. Y no solo vive, sino que es el creador y sustentador del universo. Ese sol sale todas las mañanas porque lo tiene allí. Los aires, los mares, todo funciona, porque todo funciona por la palabra de su poder. Así que un milagrito que usted necesite, digamos, porque cualquier cosita que uno necesite, hermano, eso es una cosa pequeñita para Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Amén, bendito el Señor. Entonces, todo está basado en la gracia de Dios a través de Jesucristo, que es el mismo Dios manifestado en carne, para que contemos con esta salvación tan grande. Y es muy bonito oír cuando dice: nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. En Él tenemos redención, en Él fuimos aceptos. Usted tiene que tener eso claro en su mente, creerlo, estar firme en esas convicciones. Porque si es de otra manera, si el creyente no alcanza todavía a sostenerse en la fe, por eso el apóstol Pablo afirma diciendo: el justo por la fe vivirá. Y también dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La batalla de la fe es que todo el entorno te indica cosas contrarias a tu vida y a tus propósitos. Las circunstancias te indican derrotas, te indican problemas, pero tú no le estás poniendo atención a esas cosas. Tú estás creyendo en lo que crees. Si estoy firme, estoy convencido. Esas son convicciones. Amén. Porque los 3 jóvenes hebreos, cuando le dijeron al rey Nabucodonosor, los 3 jóvenes hebreos que estaban allá eran como rehenes, estaban presos allá, cautivos allá, en un tremendo imperio de aquellos tiempos. Y dijeron: rey, estos 3 jóvenes que trajeron desde Israel no te respetan, le dijeron. Oigan, no te respetan. Eso era muy grave para un rey de esos. No te respetan. No adoraron tu imagen. Y fue tan impactante para el rey esto, que ni siquiera ocupó otras personas, sino que él mismo los llamó personalmente. Él los llamó. Es verdad, Misac, Sadrach y Abednego, el que tenga la escritura me la dice para que los hermanos la anoten y la busquen. ¿Tienen esa escritura? Es verdad, Misac, Sadrach y Abednego, que ustedes no me respetan, que no adoraron la imagen que he levantado. Estoy hablando aquí de convicciones. Amén. Porque esos niños que ya eran jóvenes, sus padres y su madre en la tierra de Israel les enseñaron que solo existe un Dios y que ese Dios es el todopoderoso, creador de todo, el único a quien se debe adorar, a quien se debe amar con todas las fuerzas del alma, del corazón. Amén. Ellos lo creían y por eso no se arrodillaron cuando tocaron los instrumentos para adorar la imagen del rey. ¿Están ustedes dispuestos ahora que suenen los instrumentos? Prácticamente repitió la fiesta. Dice: vamos a ver, estos no quisieron, vamos a repetir esta fiesta para mi Dios. ¿Están dispuestos ahora que suenen los instrumentos musicales y comience toda esta adoración de postrarse y adorar la imagen que he levantado? Porque si no lo hacéis, yo los echaré en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Dijo el rey. Oiga eso. ¿Qué Dios será el que podrá librarlos de mi mano? Estaba bastante ensalzado, ¿no? Le contestan los 3 jóvenes. Para que ustedes miren lo que es convicción. Hay gente que cristianos no tienen convicciones. Cualquier cosita que se presenta ya se van por ahí. Por sus convicciones dijeron: el Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano. Pero si no nos libra, tampoco adoraremos tu imagen. Amén. Entonces se encendió en ira y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y los soldados que tomaron estos jóvenes para echarlos al horno, como tenían que acercarse para echarlos, dice la Biblia que se quemaron. ¿Cómo estaba eso, hermano? Pero los jóvenes entraron al fuego y de pronto ven que allá dentro del fuego habían 4 caminando. Amén. 4 caminando, si no les hacían nada el fuego. Vean, no hay tribulación, ni prueba, ni vituperio, ni nada que pueda afectar a un creyente. Ninguna tentación, si tiene convicciones
en lo que Dios ha hecho por nosotros. Daniel 3:12 es la escritura. Amén. Anótela, no la lea ahora. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la gran salvación por la gracia de Dios. Pero usted y yo tenemos que experimentar esta salvación, creerla de verdad, porque esto sí es verdad. Gloria al nombre del Señor. Y a través de todas las circunstancias, luchas y problemas, tenemos que estar igualitos, firmes como siempre. Amén. Entonces vamos a entrarle a esta parte de la voluntad de Dios, que está dentro de este mismo tema de la salvación. Entonces miramos el versículo 5, que nos dice de la siguiente manera: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, amén, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creo que todos conocemos la palabra afecto, ¿no? Dice que naturalmente tenemos afecto. Cuando alguien es tan cruel con todo, no se duele de nadie, ni de nada, ni de él mismo, entonces dice que no tiene afecto natural. Porque el afecto sale del amor, amén. Cuando uno ama, cuando uno tiene misericordia. Entonces dice la Biblia que esta escogencia, esta predestinación en Jesucristo, dice, fue por el puro afecto de su voluntad. Y para que tengamos más claro, bendito el nombre del Señor, el asunto de la voluntad. Entonces mire lo que significa voluntad. Dice beneplácito, amén. Bendito el Señor. La voluntad, que es una palabra general, tanto en Dios como en nosotros, significa lo mismo. Es la intención de hacer algo. Si yo quiero hacer esto, entonces la persona se dispone para hacerlo porque es su voluntad de hacerlo, o de no hacer. Amén. Si esto no lo hago, esto sí lo hago. Por eso es que en esto del evangelio de ser salvo y caminar con Dios en la salvación, depende del libre albedrío que tenga la persona, que tiene la persona, y que lo ejerce a través de su voluntad. Yo les digo a ustedes que desde que yo descubrí esto, yo me he sentido mejor, amén, en el evangelio. ¿Por qué? Porque yo estoy en el evangelio, porque Dios me habló, porque esta palabra cuando se predica es Dios hablando. Cuando la leemos es Dios hablando. Y uno le dice sí a Dios, porque otros le han dicho no, pudiendo decir sí, pero le dicen que no. Por eso el juicio de Dios será justo. Nadie podrá decir, es que tú nunca me dijiste nada. Como algunos dicen, no me diste fe para creer. No, la fe es innata según la Biblia, porque la fe es la capacidad de creer, acompañada con el libre albedrío y con la propia voluntad. Amén, gloria al Señor, que uno usa la voluntad para decir sí y para decir no. Nosotros también usamos la voluntad propia para decir sí y para decir no, aún siendo creyentes. El que no ha sido creyente todavía le puede decir sí a Dios para salvarse, y le puede decir no para no salvarse. Pero nosotros que somos salvos, le seguimos diciendo a Dios sí, sí y sí. Señor, por donde tú dices, por ahí es. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y el mismo Señor Jesucristo, en su nivel de hombre, en su humanidad, Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el profeta, profetizando de Jesús, dice
he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Y dice el escritor, en esa voluntad somos salvos. Amén, la buena voluntad. Entonces nosotros seguimos diciéndole a Dios sí. A ver, decimos no con la voluntad. Decimos no. Claro. A todo lo que no compagine con lo espiritual, le decimos no. Y escuche, el mismo creyente tiene que decirse no a él mismo, usando su voluntad. ¿Algún día usted se ha dicho no a usted mismo? Si no lo ha hecho, hermano, está mal. Porque Jesucristo dijo, si alguien quiere, amén. Ahí está clarísimo. Si alguien quiere venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que decirnos a nosotros mismos no. Vamos a pintar este cuadro. Me van a ayudar a pintar un cuadro aquí. Piensa en el momento que Jesús salió ya con toda esa turba hacia el monte del Gólgota, ya herido, azotado, con corona de espinas y ese cruel madero en sus hombros, que tuvieron que buscar a alguien que iba pasando por allí para que lo ayudara, porque ya no podía con la cruz. Y la multitud gritando, alegres. A ver, alguien que dijera en ese momento, yo quiero seguir al Nazareno, póngame la cruz a mí también. ¿Alguien sería capaz en ese momento, con toda esa turba, y el Señor Jesús derramando sangre por las mejillas, por la espalda, cayéndose, y alguien que diga yo la llevo? Pero cuando alguien en este tiempo se entrega a Jesucristo, va a sufrir vituperio. Amén. Se van a burlar de él. La gente lo va a rechazar. Aún en la misma casa puede haber padres y madres que le digan a su hijo o a su hija, si sigues allí no será más nuestro hijo. Así se lo han dicho. Entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Ahora, ¿vale la pena seguir a Cristo con la cruz? Es un privilegio, es una bendición, amén. Que nos vituperen por Él, que nos aborrezcan por Él, amén. Que nos hagan maldades por Él, que nos critiquen. Eso es una bendición muy grande. Amén, porque quiere decir que si estamos caminando con Él. Por eso que todos esos movimientos que se llaman también cristianos evangélicos, pero que para no recibir burla del mundo, se van conformando a muchas modas y costumbres del mundo, para que más bien el mundo los aplauda. Pero nosotros no necesitamos que el mundo nos aplauda, sino que el mundo nos aborrezca. Porque mientras más digamos, mundo, jamás iré a tus vanidades, a tus inmundicias y pecados, he renunciado para siempre. Amén, gloria al Señor. He renunciado para siempre. Alabanzas a su nombre. Entonces el mundo nos va a atacar. Amén. Así que si está en la universidad, en el colegio, en la empresa, no oculte que es cristiano, dígaselo a todos, frente en alto: soy creyente en Jesucristo. Y se presenta el profesor lleno de filosofía atea, que tratan de burlarse también de los muchachos, ¿no? Párese firme y diga: profesor, yo soy creyente en Jesucristo. Tiene todo el derecho de creer.
Amén. Y aprenda la palabra. Ve, una palabra de Dios cuando se dice, hermano, eso hace un efecto tremendo en la gente. Amén. Entonces nosotros con la voluntad le hemos dicho al Señor sí, pero le hemos dicho al mundo y al pecado no. Y nos decimos a nosotros mismos no. Amén. ¿Por qué? Porque estamos voluntariamente. Amén. Gloria al Señor. Y recuerden cuando aquellas multitudes, dice la Biblia, grandes multitudes le seguían. Así que imagínense usted, varias multitudes. Si una multitud son bastantes, ¿cuánto más será? Grandes multitudes. Pero cuando llegó, no estaban los apóstoles, solo estaban los 12. ¿Dónde están? Señor, todos se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Y aquí viene mucha gente a las iglesias que andamos en la doctrina apostólica. La gente viene y dice, no, ahí no, eso ahí no. Me voy allá, que ahí sí, me aceptan todo. ¿Y ustedes también se quieren ir? Le dijo el Señor a los apóstoles. Y ya saben la respuesta del apóstol Pedro a nombre de todos. Señor, ¿a quién iremos? Porque no hay sino uno solo el que salva. Y ese uno que salva es el que dice, ¿cómo podemos caminar con él? Y es como él dice, no como diga cualquier otra persona, ni como uno quiera, es como él lo dice. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Así, para que no andemos en este mundo como tristes. ¿Qué cosa nos ha pasado? Diga un creyente. Cómo todo el mundo nos desprecia. Algunos se burlan. Fe de Dios, para que usted no se sienta así como una persona que está golpeada por todo y que perdió los amigos y perdió todo. Entonces Dios por eso nos da el gozo de la salvación y nos da el Espíritu Santo para que usted cuando lo sienta él, es como las caricias de él. Hijo mío, aquí estoy contigo. Amén. Oye, qué bueno sentirlo a él, ¿no? Es maravilloso. Bendito el Señor. Entonces tenemos la voluntad, el puro afecto de la voluntad nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto, amor profundo por el pecador. Por eso estamos aquí esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar acá? No porque estemos en este templo con aire acondicionado, estamos contentos porque estamos en la salvación. Cuando salgamos de aquí, igual, en la calle, igual, contentos. Amén, alabanzas al Señor. Seguimos entonces la otra expresión de la voluntad. Alabado su glorioso nombre. Entonces vamos al versículo 9. En el versículo 9 dice exactamente así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga, hermano, este plan de salvación se lo había propuesto en sí mismo. ¿Pero en quién más? Veamos entonces lo que significa la palabra misterio. Amén. Quiere decir secreto, fuera del alcance de la razón. Secreto, fuera del alcance de la razón. O recóndito, es decir, muy escondido. Solo podrá ser revelado por el mismo autor del misterio. Pero aquí se trata no de un misterio por allí normal de la vida, sino del misterio de Dios. Oiga, hermano, el misterio de su voluntad no se lo reveló a nosotros. O sea que para usted y para mí, la voluntad de Dios ya no es un misterio, ya está revelado. Eso es lo que quiere decir. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
Y beneplácito quiere decir aprobación, consentimiento, agrado. Amén. Él mismo aprobó. Él mismo se lo propuso, lo hizo y según su beneplácito. ¿Sí? Dios lo hizo contento. Amén. Feliz. Dice, este es el plan para salvar la raza humana. Él mismo lo aprobó. Amén. Él mismo se gozó en este plan. Amén. Pero nos reveló el misterio. Ya está clarísimo. Por eso el creyente no puede estar diciendo, pero hermano, ¿cómo hago yo si yo no sé si esto es la voluntad de Dios? Me parece que sí, me parece que no. Porque la Biblia en algunas expresiones generales está indicando cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es una palabra general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que esté fuera de la santidad no es la voluntad de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y así otras expresiones más de la voluntad de Dios. Entonces está revelada la voluntad de Dios. Amén. El misterio que había sido oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido revelado a sus santos por el Espíritu. Entonces yo no creo que ningún creyente tenga que decir, bueno, es que yo no entiendo esto. Pienso que alguno que esté comenzando sí, pero sucede que el que está comenzando no entiende todo esto, ¿no? Pero sí entiende lo básico, lo entiende. ¿Qué es lo básico que entiende el recién entregado? Que Jesucristo es el Salvador. Amén. Y que es Dios. Entonces con eso es suficiente. Y por eso se ha entregado a Él, porque eso es lo que yo conocía cuando yo me entregué al Señor. Yo sentí por el Espíritu de Dios, por la palabra que me predicaron. Yo dije, eso lo creo yo. Siento que eso es verdad y lo creo. Y cuando dije, bueno, el día que yo me entregué el Evangelio, yo era un jovencito todavía, 16 años nada más, y yo oí esta palabra. Jesucristo, cuando lo mostró Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es verdad, decía yo. Gloria al Señor. Y qué bueno que la persona que cree use su voluntad de verdad. Persona que se entrega a Dios y está indeciso, nunca se decide de verdad, nunca le rinde la vida a Dios, siempre tiene muchas reservas. Es que yo soy así, que esto no me gusta así, que más adelante hago esto, que más adelante me consagro. Así no le va a funcionar. Uno tiene que llegar porque el necesitado es la persona. Amén. Si uno llega con todo a los pies de Cristo, gloria al Señor, llega con todo. Cuando le dice, Señor, aquí estoy, porque eso es lo que merece la persona, eso es lo que debe hacer. Si bueno, si yo soy un pecador perdido, ¿y por qué voy a aplazar las cosas? Amén. No aplace, jovencito, jovencita. No aplace, amigo, amiga, hermano, no. Aún los que ya creemos que somos consagrados, a veces aplazamos cosas todavía. Bueno, yo tengo que orar, pero de aquí a un mes voy a comenzar a orar. Yo tengo que leer la Biblia, pero voy a hacer un plan para leerla, y eso nunca se le cumple. Amén. Yo voy a evangelizar, pero nunca lo hace. Hay que hacerlo rápido. Hay que poner el primer paso, gloria al Señor. Como cuando le dijo Josué a los israelitas. Bueno, ahí están las 7 naciones. Gente
llena de maldad y de pecado, muy valientes, armados. Yo se los he entregado en su mano. Ellos dirían, pero Señor, ahí los vemos todavía. ¿Cómo nos los entregaste en las manos? Sino que ustedes tienen que batallar con ellos. Así que tomen la espada y peleen con ellos. Porque esa pelea que ustedes van a tener con ellos, esa batalla que ustedes van a tener con ellos, ya la victoria la tienen ustedes porque yo ya se las he dado de antemano. Amén. Pero Dios no quiere tener un pueblo que le diga, bueno, hijos míos, tranquilos, ya no tienen necesidad de orar porque yo los guardo, ya el enemigo se los tengo amarrado, así que ustedes vivan felices, no oren. No. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mira que te mando que seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Pero a Dios le agrada una persona que le dice a Dios, Señor, he creído en ti y estoy dispuesto a la batalla contra todo mal, contra el pecado, contra el mundo, contra los demonios, contra todo vicio, estoy listo. Entonces Dios le da el poder, le da la arma, la fuerza. Pues tiene que estar decidido. Y eso te tocas a ti, es en tu voluntad que está. Amén. Usa tu voluntad, porque Él usó la suya. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Y luego nos reveló el misterio de su voluntad, que está clarísimo en la palabra del Señor. Miremos esta otra parte que está en este mismo capítulo. Dice en el versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Según el designio de su voluntad, la voluntad de Dios. Designio quiere decir pensamiento, propósito. Amén. Del entendimiento. Aceptado por la voluntad de la misma persona. Pensamiento, propósito del entendimiento aceptado por la voluntad de la persona. Así, ¿cuáles son tus designios? ¿Qué piensas tú de esta vida cristiana? ¿Qué piensas de la familia, de tu esposa, de tus hijos? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer con todo lo que te rodea? Con tus negocios, con todo. Porque dice que según el designio de la voluntad de Dios, amén, sucedió esto. Tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sus designios son perfectos. Podemos decir que sus designios son sus pensamientos. Podemos decir que son sus caminos también. Son sus planes. Es su propósito. Por eso dice el profeta Isaías. Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, y más altos sus caminos que nuestros caminos. Pero si uno une la voluntad de uno, de nosotros, la unimos a la del Señor, entonces entramos a su voluntad y a sus planes. Y entonces cuando caminamos con Dios y cuando llegamos a tener la mente de Cristo, porque ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, salvar la raza humana, levantar su iglesia. Eso de levantar su iglesia, no me refiero a levantarla para llevársela, sino formar su iglesia en la tierra como su pueblo, ya está. Y traer más que entren a su iglesia
Y todo el que entre como debe entrar, creyendo en Jesucristo, entonces se cumplirá todo este plan de salvación. Este proceso se le cumplirá a cada uno. De esto no fallará. El que en verdad se entrega a Dios, el Espíritu Santo hará su obra de principio a fin. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en el designio de la voluntad de Dios que ya nos es revelado. Amén. Entonces usted está dispuesto, dice, bueno, yo voy a servir al Señor. Lo primero que voy a hacer es testificar de esta gran salvación, de este gran Salvador. Voy a guardarme de todo mal. Usted se está conformando directamente al designio de la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Así que Dios nos reveló el misterio de su voluntad. Dios nos predestinó por puro afecto de su voluntad. Amén. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero como Dios es perfecto, de todo su designio de su voluntad es perfecto. Amén. Así cuando entramos a esta vida de esta manera, usted se sentirá muy satisfecho, muy feliz. Dios está con usted en todos los momentos. Lo va a defender de todo. Lo va a prosperar, lo va a bendecir. No puede esperar fracaso en ninguna clase. Amén. Porque Él ha prometido triunfos, victorias, bendiciones, prosperidad. Según la salvación, dice que aquel que nació de nuevo, que se ha convertido en un hijo de Dios, tiene la victoria ganada. Amén. Dice el escritor Judas en su versículo 24. Vamos a leerlo. Judas 24. Nos afirma aquí esta maravillosa palabra de la siguiente manera, hablando de nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Aplauso al que se merece la gloria. Aleluya. Todo esto por la gracia de Dios. Entonces, siga, hermana Mercy. Estamos en el culto, pero yo creo que en medio de esta enseñanza ahí hay una alabanza, porque hemos sido predestinados, escogidos, amén, en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que la gracia es gloriosa, amén, y es abundante, son abundantes riquezas de Cristo. Es la salvación. No hay nadie que llegue a la gracia de Dios que no pueda ir al cielo por la gracia de Dios. Amén, bendito el Señor. Sigan, póngase de pie en la iglesia. Vamos a entrar en esta adoración. Aleluya. Adoración, hermano, para Él. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? Vamos a adorarlo. Aleluya. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo.
Así es, aleluya. Mis dudas Gloria a su nombre. ahuyentó. Oh, cuán precioso fue Cántelo con gozo. mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató. Amén. Mi Salvador, por mí murió. Y hoy tengo yo Aleluya. la salvación. Alabanza de la gloria de su gracia. Cuán grande Santo Dios. mi amor. Él me libró, me rescató. Mi Salvador, por mí murió. Sí, Señor Jesús. Tengo yo la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Aleluya. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando venció por siglos mil brillando, Oh, gracias, yo Señor. seré cuán soy. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Él me libró, me rescató. Oh, Santo. Mi Salvador, por mí murió. Y hoy tengo yo Aleluya. la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató. Oh, Santo Dios. Por mí murió. Sí, Señor de la gloria. La salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Cuán grande Dios, sublime amor. Cuán grande Oh, aleluya. Dios, sublime amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Su nombre es la gloria. Bendito su nombre. Siéntese un momentico. Bendito el Señor. Todos hemos estado, gracias al Señor, interpretando su palabra con estos temas. Creo que queda muy claro para todos ustedes y para mí mismo también la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Amén. Porque todo es por la voluntad. Porque Dios lo que hace es hablarnos. Y la única respuesta que puede dar el hombre a Dios es por su voluntad. Amén. Sí, porque uno es el que tiene que decirle sí a Dios. Como dice, como registra la Biblia,
creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Con solo creerle a Dios, yo pensando en ese tema de Abraham, ¿no? Porque dice que le creyó y le fue contado por justicia, es decir, Dios lo declaró justo porque creyó. O sea que el que le cree a Dios quiere decir que se une a Dios y a la voluntad de Dios. Como anda con Dios, entonces ya no es un pecador. Amén. Ha entrado a la justicia. Pero como el hombre no tiene ese poder internamente él mismo, por eso vino Cristo para efectuar la salvación y que creamos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y vea, por muy débil que se sienta usted, hermana o hermano, o el problema que tenga, si usted se rinde de verdad a Cristo en su casa, no sé, en cualquier parte, y le entrega toda su vida, yo estoy seguro que usted tendrá fortaleza hasta el final de la vida cristiana. Porque aquí no hay excepción de personas. Para todos la misma gracia. Alabanzas a su nombre. Para todos la misma gracia de Dios. Él no tiene excepción de personas. Bendito el Señor. Vamos a, ya casi para despedir. Bueno, hay almuerzo, creo que lo están anunciando.